Muy bien, entonces, pues tenemos tenemos que determinar el número de mol o la cantidad de moles y tenemos que ver cuántas moléculas están contenidas en 160 gramos de H2O o la conocida agua. Para esto, pues tenemos primero identificar qué es lo que nos piden. Nos piden entonces los mol y pues nosotros, para hacerlo de forma organizada, lo podemos hacer en una especie de cuadritos donde tenemos los datos, la fórmula, el desarrollo y el resultado, ¿no? El desarrollo son como las operaciones. Entonces nos pide principalmente los mol, que los representamos con la letra N, perdón, minúscula, y las moléculas que las representamos con la letra N mayúsculas. Dependiendo del autor, pues utiliza diferentes letras, ¿no? Vemos qué fórmulas necesitamos para hacer estos cálculos y recordamos que ocupamos la fórmula de los mol. Esta la vamos a estar utilizando mucho. Y tenemos la fórmula para obtener pues, las moléculas de esta sustancia, ¿no? Con base a esto vemos qué datos tenemos o qué datos nos da el problema para comenzar a hacer los cálculos. Nos pide la N, tenemos la primera incógnita. Los gramos no los da, aquí los tenemos, son 160 gramos. Los ponemos de una vez. La masa molar no nos la da directamente. Y esta es la otra incógnita, ¿no? Son lo que tenemos que tener. Pero nosotros sabemos calcular la masa molar o la masa molecular con base a la fórmula. Nosotros sabemos que para calcularla tenemos que hacer la suma de los elementos que la conforman. Por ejemplo, aquí tenemos que el hidrógeno tiene una masa atómica de 1, pero como está dos veces, lo vamos a multiplicar por 2. Entonces va a ser 1 gramo por 2, van a ser pues 2 gramos, ¿no? Tenemos que el oxígeno tiene una masa relativa, una masa atómica de 15.99, pero redondeada nos da 16. Lo multiplicamos por 1 y nos va a dar 16. Y pues haciendo la suma de 2 más 16, tenemos que va a ser una masa atómica o una masa molecular de 18 gramos por cada mol, ¿no? Y pues este es el que vamos a poner de este lado, ¿no? Esta masa que obtuvimos, o esta masa molar, pues es la que va aquí, ¿no? 18 gramos por cada mol. Y pues ya tenemos todos los datos para pues hacer nuestra fórmula. Lo único que vamos a hacer es sustituir los datos que obtuvimos. En vez de poner gramos, voy a poner sus gramos obtenidos que tuvimos, que son 160. Y en vez de la masa molar, vamos a poner este 18, ¿no? Entonces, lo único que vamos a hacer, pues va a ser sustituir los datos. Como les decía, en vez de gramos, ponemos ahora 160. Y en vez de la masa molar, ponemos 18. Hacemos una simple división de 160 entre 18 en nuestra calculadora. Y pues es 160 entre 18 y nos da 8.88. Regresamos a nuestra área de trabajo y pues tenemos que 160 entre 18 nos va a dar 8.88 mol o moles, que es lo mismo, ¿no? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No, profe. Muy bien. No, profe. Continuando, pues nos damos cuenta que tenemos que sacar ahora las moléculas que las representamos con la letra N mayúscula. Y pues el dato que obtuvimos aquí, los 8.88, los vamos a sustituir aquí. En vez de mol, voy a poner pues este dato que acabamos de obtener, ¿no? La primera incógnita. Y pues lo hacemos, ¿no? En vez de poner N, ponemos 8.88 multiplicado por 6.02 exponente 23, ¿no? Ahí vamos a nuestra calculadora y pues vamos a hacerlo, ¿no? Entonces aquí en nuestra calculadora ponemos 8.88
multiplicado por 6.02, tecla exponente y un 23. Cada calculadora lo va a representar de diferente manera. Aquí lo pone como E más. Y nos va a dar pues este numerote, ¿no? Pero lo ocupamos nosotros en notación científica y nos da 5.34 exponente 24. Regresamos a nuestro área de trabajo y lo colocamos, ¿no? 5.34 exponente 24. Con simplemente dos decimales es suficiente, ¿no? Y tenemos ya los datos que nos dieron. Lo único que falta pues es encerrar los resultados para que ya quede listo nuestro trabajo y terminado. Y así es como se hace estas conversiones o estos cálculos de moles y moléculas. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, calcula el número de mol o moles y el número de moléculas contenidas en 200 gramos de AlOH3, ¿no? O hidróxido de aluminio. Pues vamos a hacer lo mismo, ¿no? Identificamos qué nos piden. Nos pide lo mismo porque es un ejemplo similar. Las mismas fórmulas. Y pues hay que ver qué datos nos dieron, ¿no? Obviamente, estos son las famosas incógnitas. Vamos a buscar, pues, los gramos, ¿no? Tenemos que los gramos, nos los da aquí. Son 200 gramos. Y nos falta, pues, la masa molar que vamos a obtener a partir de esta fórmula, ¿no? Entonces, tenemos que el aluminio tiene una masa, ¿de cuánto? ¿Alguien la puede buscar ahí en su tabla periódica? Y me puede decir, ¿cuál es la masa atómica del aluminio? Si la tienen ahí a la mano. 27. Tiene una masa atómica de 27, muy bien. ¿Cuántos aluminios tenemos? Como está fuera del paréntesis y nada lo afecta, pues sigue siendo 1. Ponemos que son 27 gramos aportados por el aluminio. Vemos que el oxígeno es el 15.99 a 16, pero como está dentro del paréntesis, se va a ver afectado por ese 3. Quiere decir que va a ser 3 veces el 16, ¿no? Entonces, 16 por 3 son 48. Y por último, tenemos el hidrógeno, que pues no lo sabemos de memoria, es el primero, pero como está dentro del paréntesis, va a ser por 3 también. Y pues nos va a dar, pues 1 por 3 son 3, ¿no? Haciendo la suma de estos 3, pues vamos a darnos cuenta que va a ser, son 40, 88, algo así, ¿no? ¿Cuánto da? ¿Están ahí? Son 27 más 48 más 3. 88. No. 78. Nos da 78. ¿Están de acuerdo? Sí. Son 78 gramos por cada mol, que este es el que vamos a poner de este lado, ¿no? Recuerden que solo se suman. Pueden hacerlo con la calculadora, muy facilito, ¿no? Ya no estamos en aquellos tiempos donde sumamos con los dedos. Muy bien. Entonces son 78 gramos por cada mol. Hacemos la sustitución, donde en vez de poner estos gramos, pongo el 78, digo, perdón, el 200. Y pues simplemente va a ser 200 entre los 78 que obtuvimos. Vamos a nuestra calculadora, hacemos el cálculo y ponemos pues 200 entre 78. Me lo pongo normal porque estaba en... Y me da 2.56. Haciendo la división de 200 entre 78. 2.56, regreso aquí a mi área de trabajo. Y pues me da 2.56, ¿no? Váyanme siguiendo ahí con su calculadora para que vean pues si está bien o me equivoqué, ¿no? Soy humano y puedo cometer un error ahí en los cálculos. Por eso ustedes cuando están ahí haciéndolos tienen que hacerlo en un lugar tranquilo y pues con cuidadito, ¿no? Continuando, pues ya obtuvimos la primera incógnita, que fue pues los mol. Nos damos cuenta que
Pues en 200 gramos de trihidróxido de aluminio, pues tenemos 2.54 mol. Y ahora siguen, pues, calcular la cantidad de moléculas. Simplemente agarro el dato que acabo de obtener y pues lo voy a meter aquí, ¿no? Lo voy a sustituir ahí. Entonces sería 2.56 multiplica a 6.02 exponente 23. Vamos a nuestra calculadora y hacemos pues el cálculo. Entonces tenemos que va a ser 2.56 que multiplica a 6.02 tecla exponente y un 23. Vamos, ¿cuánto nos da? Y nos da un número muy grande, pero lo queremos en notación científica. Y nos da 1.54 exponente 24. Recuerden que solo usamos los primeros dos. Estos los vamos a ignorar por el momento, ¿no? Y pues ya tenemos nuestro resultado. 1.54 exponente 24 moléculas de esta sustancia. Y así es como se realizan. Ya lo que me queda nada más es pues encerrar los resultados para indicar que ya terminé. No se confundan. A veces en la libreta, aquí está muy organizado, ¿no? Pero en la libreta a veces se pueden mezclar porque la libreta pues no está tan organizada, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de cuando nos piden calcular la masa. Este es más sencillo, no hay que hacer tantos cálculos, ¿no? Me dice, calcula la masa en gramos de 3 mol de hidróxido de aluminio. Pues voy a hacer pues lo mismo, ¿no? Ver qué es lo que me pide. Me pide, aquí nos damos cuenta que nos dice la masa en gramos. O sea que tenemos que sacar cuántos gramos de esta sustancia hay. Y es lo primero que vamos a ver. ¿Cuál es la incógnita, no? Los gramos. ¿Qué fórmula necesitamos? Aquella donde se multiplica los mol por la masa molar para obtener los gramos, que es la que nos interesa, ¿no? Vemos qué datos tenemos. ¿Cuántos mol tenemos? Pues aquí los tenemos. Nos dice que son 3 mol. Los gramos es la incógnita. Simplemente me va a faltar la masa molar. Esta es la que vamos a calcular. Me falta la masa molar, ¿no? ¿Cómo se saca la masa molar? Pues con esta sustancia. Tenemos que el sodio, búsquenlo ahí en la tabla periódica, por favor. ¿Cuál es su masa atómica? $23. 23. ¿Cuántos hay? Pues solo hay uno. Entonces va a ser pues lo mismo, ¿no? 23. Tenemos el oxígeno, que va a ser igual a 16. Solo hay uno, pues va a ser igual a 16. Y tenemos el hidrógeno, que va a ser el número 1. Pero solo hay uno también. Entonces va a ser igual a 1, ¿no? Hacemos la suma, 23 más 16 más 1. ¿Cuánto nos da? Nos da 40. 40. Muy bien, gramos por cada mol. Y pues este es el resultado, ¿no? Entonces, pues ya tenemos los datos que queríamos. Simplemente pues lo pasamos hacia acá. Ya tengo los mol, ya tengo los 40, ya puedo sustituirlos. Este 3 en vez de la N y este 40 en vez de la masa molar. Y simplemente una multiplicación, ¿no? Entonces va a ser 3 por 40. Que pues no ocupo en la calculadora. 40 y 40 son 80 y otros 40 pues son 120. Entonces son 120 gramos. Entonces este está más fácil porque pues no hay que hacer tantas conversiones, ¿no? El anterior venía como doble, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Ninguna. No, estamos bien. No, profe, ninguna. Y por último tenemos también el volumen, que es el que nos faltaba, que alguien hizo los cálculos y se dio cuenta que el volumen molar va a ser el volumen que ocupa un mol de sustancia o de algún gas, y se dieron cuenta que sin importar cuál material era, no importaba cuál, todos tenían el mismo volumen, 22.4 litros. Hagan de cuenta 22 botellitas de soda de 1 litro de una coca y una latita, ¿no? Ese 4. No importaba el gas, si era hidrógeno, si era nitrógeno, cloro
o yodo, lo que sea, ¿no? No importaba. Oxígeno, dióxido de carbono, lo que sea, todos ocupaban el mismo espacio siempre y cuando fueran en temperatura y presión normal, es decir, que no estén a altas temperaturas o sometido a mucha presión o poca presión, ¿no? A nivel del mar y a 0 grados, ¿no? Ni frío ni caliente. Y se dieron cuenta que simplemente hacían una multiplicación de los mol por la variante esta de 22.4, ¿no? La constante, perdón. Entonces con esto pues es muy fácil, ¿no? Dice, ¿qué volumen ocupan 3 mol de cloro en condiciones normales de temperatura y presión? Se fijan, pues va a ser muy fácil, ¿no? ¿Qué datos me pide? Perdón, ¿qué me pide? Pues me pide el volumen en temperatura y presión normal. Ojo ahí. Simplemente voy a multiplicar los mol por 22.4. Busco mis datos que me dio el problema. ¿Cuántos mol tenemos? Tenemos 3 mol. Es lo único que necesitamos. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser una multiplicación. Va a ser 3 por 22.4. Lo hacemos en nuestra calculadora. Y pues son 3 por 22.4. Y me da 67.2. Regreso aquí a mi área de trabajo y pues coloco el resultado, ¿no? 67.2 litros y así es simple. Se puede saber cuántos litros ocupa pues unos mol de cierta sustancia. Recuerde que no importa qué materiales, simplemente me importan los mol. ¿Alguna duda hasta aquí? No, 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 profe. profe, todo bien. Y ahora vamos a ver un último ejemplo ya para terminar, donde pues no nos dan los mol directamente, sino que nos dan los gramos. Se fijan aquí dice qué volumen ocupan 25 gramos de CO2. Obviamente en temperatura y presión normal para poder usar la masa molar, perdón, el volumen molar. Pues vamos a comenzar como siempre, ¿no? ¿Qué nos pide? Nos pide volumen. ¿Cuál es la fórmula? N por 22.4. ¿Cuánto vale N? No sabemos. No nos da el problema. Lo único que nos dice es esto de aquí. Pero nosotros ya sabemos cómo calcular N. Para calcular N, utilizamos la fórmula. Aquí está. La fórmula N igual a gramos entre masa molar. Este de aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues vamos a utilizar primero la fórmula que está aquí. Los gramos ya los tenemos. Son 25. La masa molar la vamos a sacar del CO2, que nosotros ya sabemos sacarla, ¿no? Va a ser carbono igual, lo buscamos en nuestra tabla periódica y nos damos cuenta que es el 12. Solo hay uno, pues va a ser por 1. Oxígeno es igual a 16 por 2. Nos va a dar 32. Hacemos la suma de estos dos y nos da 44 gramos por cada mol. Y así es como obtenemos nuestra masa molar. Lo hago aquí porque pues se supone que ya lo saben hacer, ¿no? Entonces este va a ir acá y pues lo ponemos ahí, ¿no? 44 gramos por cada mol. Ya quito esto, ya no me interesa. Y podemos obtener ahora sí, pues, los mol, ¿no? Este de aquí. Simplemente los 25 los pongo acá entre 44. Pongo 25 entre 44 y pues lo hago en la calculadora. Afortunadamente ya tenemos calculadora, ¿no? 25 entre 44 y me da 0.56. Y pues regreso a mi área de trabajo y lo coloco donde va, ¿no? Entonces, 0.56. Ya tengo los mol. Ojo, tuve que hacer todo esto porque no me daba directamente los mol. No me los dio, me dio gramos. Entonces tuve que hacer primero la conversión y ya después continuar con el trabajo normal. Ya teniendo esto, yo puedo obtener así el volumen a temperatura y presión normal.
multiplicando estos mol que obtuve por 22.4. Entonces va a ser 0.56 que multiplica a 22.4. Vamos a nuestra calculadora. 0.56 por 22.4 y obtenemos 12.54. Regresamos a nuestra área de trabajo y pues ponemos ya el resultado, ¿no? 12.54 litros. Y ese es cómo se hace, ¿no? Entonces, aquí tenemos ya los resultados. Este es el que nos importa y pues lo encerramos, ¿no? Este no es. Ahí está el resultado final y con eso terminamos pues las conversiones.